Yo vuelvo a lo mismo. Todo bien, genial, lo entendí, está perfecto, pero si las escrituras tienen razón, repito esto, si las escrituras tienen razón para semejante declaración en contra del ser humano, yo exijo, ¿quién sos vos para exigir, no? Bueno, yo exijo, actoralmente hablando, yo exijo ver una especificidad en la depravación de cada una de las facetas del ser humano. Y para eso le pido que vayamos a 2 de Corintios 4:4. Nosotros hablamos de que el ser humano tiene, inmaterialmente hablando, diferentes facetas que lo definen, ¿no? El intelecto, el entendimiento, las emociones, la voluntad, la mente, ¿no? Vamos a la capacidad que surge de toda esta inmaterialidad, la voluntad. Entonces vamos a 2 de Corintios 4:4 a ver qué es lo que dice este pasaje, che. ¿Leo? Por favor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria del Mesías de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Bien, entonces podemos decir que el intelecto está Cegado. cegado. A mí me gustaría tener una acá, en este lugar, una pizarra para yo anotarte. Nuestro intelecto... Encima tenía pizarra. Si me hubiese avisado... No. Dios. Y encima trajimos Te voy a tener fibrones que por la escribir en la duda. pared. Total, le vas a pintar. Puedes hacerlo total la semana que viene, está pintada. Listo, ya está, sacá los fibrones. Bueno, no importa. ¿Ok? No importa. Ok, vamos. Intelecto, acá. Intelecto. Intelecto, ¿qué dice? Que está cegado. ¿Sí? Está cegado. No puede ver, no puede entender. Es incapaz. El intelecto es Incapaz. incapaz. No, pero en ningún lado dice la Biblia que yo soy incapaz de entender a Dios. Sí lo dice. Ahora vamos a Efesios capítulo 4, versículo 18. Yo me río porque estuvimos conversando. Esto lo hablamos en el auto y José se ponía de una postura, nosotros de otra y empezamos a una especie de debatir y él me acorraló con esto que acaba de explicar. Con su tesis. Sí. ¿Por qué Lilita Carrió no es Dios? No, me quemé, otra vez no. Nadie me la respondió. Hasta ahora. No se puede. Efesios capítulo 4, versículo 18. Por la distancia, claro. Sí, es verdad. Por tanto, alentados los... 4:18, ¿no? Sí, señor. Bien, por tanto, perdón, se me corrió. Sí, yo viste, arrancaste alentado y yo dije, no. Sí, no es por acá. Ahora sí, perdón. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Me lo lees de nuevo? Porque obvio, no entendí. obvio. Tengo el entendimiento cegado. Teniendo el entendimiento entenebrecido, además, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El entendimiento entenebrecido. Escotó es la palabra en griego que habla de esto de estar. La idea es como si tuvieses todo cubierto de tinieblas. Por eso la contracara de la salvación inicia con la iluminación, que es el conocimiento de que somos pecadores, que Dios existe. Bueno, el entendimiento está repleto de tinieblas, o sea, está incapacitado para acercarse a Dios. O sea, el entendimiento está incapacitado para moverse hacia Dios porque está rodeado de tinieblas y no sabe a dónde va. Anda tropezando. No entiende a dónde va. Sumándole a Satanás, cegando nuestro entendimiento también. Cegando el intelecto, la capacidad. Y si me voy a... Y ahora vamos a Romanos. Romanos capítulo 1. Se pudrió todo. Arrancó con Romano. Arrancamos con Romanos. Okay. Vos, 18. Tito 1.15, la parte C. Y Eli, vamos con Romanos 1.24 y 1.21, 1.24 y 1.26. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia
en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Tito 1.15, la parte C. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. O sea, las emociones, la conciencia, la mente están completamente corrompidas en su totalidad. Está roto, no funciona, no anda, son incapaces. Hay incapacidad en el hombre para entender, para utilizar su intelecto. Sus emociones están rotas, no funcionan, no andan. Vamos a Romanos 6:20. Acordate, estamos definiendo cómo el pecado, ¿sí?, que lo definimos al principio de qué es pecado, luego definimos cómo es el ser humano, ahora estamos haciendo la unión de cómo el pecado influencia a nuestras facetas inmateriales. Y Romanos 6:20 dice: Porque cuando erais esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. ahí está. Era, aquel que no es creyente es esclavo del pecado. O sea que la voluntad del incrédulo está esclavizada por el pecado. Por lo tanto, en realidad, el incrédulo no tiene voluntad propia. Por eso, muchas veces yo escucho a la gente decir, y nombrar a Yeshua, nombrar a Jesús cuando Yeshua decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué dijo eso? Bueno, porque antes éramos esclavos del pecado, porque una sola opción teníamos, pecar. Ahora tenemos otra opción, que es no pecar, y hemos conocido el camino para la santidad. Por eso sos libre. Ahora, desde el punto de vista de lo que nosotros estamos conversando, la voluntad del hombre no existe, es inútil, es incapaz. O sea, incapaz, entendimiento entenebrecido, Cegado. Satanás nos ciega, Dios nos entrega nuestras pasiones, soy esclavo. Las emociones totalmente contaminadas. Y a partir de eso, ¿puedo elegir? ¿Tengo la capacidad de elegir? Antes de responder eso, me gustaría que sigamos un cachito más, ¿puede ser? Bueno, dale. Vamos a Romanos 1:28, la parte B. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios nos entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí la palabra que no conviene es katekonta, que es, en griego es un participial, un adjetivo participial que significa apropiado, o lo que no es debido. Entonces, por ahí también lo podríamos traducir como Dios los entregó una mente para hacer lo que no es debido, para hacer lo que no es apropiado. Y no es que Dios los obligó. El hombre, al rebelarse y al querer irse de Dios, Dios, al ser soberano, los entregó. Dijo, bueno, ¿querés eso? Toma, anda a hacer lo que no es debido. Claro, perdón, no es que te lleva hacia ese lugar, sino es que el hombre quiere ir hacia ese lugar y él te tiene y dice, ¿querés ir? Y te suelta. O sea, te está entregando algo que vos querés. Lo que pasa es que el verbo entregar, desde el punto de vista de Dios, Dios los entregó, es desde aquel que posee, porque es soberano. Es como que yo tenga este mate tenga voluntad propia, y una voluntad tan tonta como querer tirarse de un precipicio y morir. Entonces, tanto insiste el mate en contra mío, tanto me insulta, que yo lo entrego a sus propias pasiones. Por tanto, podemos decir que la mente del ser humano está completamente reprobada por Dios. Tan reprobada por Dios, tan inútil es, que Dios le dijo, bueno, nada, haz lo que quiera. Es como el nene te insiste, ¿viste? Algo. No, porque quiero, ya no, te va a golpear, te vas a lastimar, te vas a golpear, te vas a lastimar. O el adulto malvado que quiere bajo sus propios deseos, y no importa que lo amenaces con la cárcel, él lo va a hacer O igual. la muerte, como en la ley. El que hace esto muere apedreado. Ah, bueno, yo no quiero morir apedreado. ¿Y por qué lo hiciste? Bueno, pasado. Romanos 8:7. Dale. Entonces, si yo no lo puedo evitar, aquello que me limita es bueno. Es decir, la ley es buena. La ley es buena. Compruebo que la ley es buena. Claro. Perdón, No, está bien. tenía que meter. 8-7, ¿no? Quiero que sepan que estoy enamorado de Romanos. Sí. Acá somos team romanos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Escucharon ahí? Vamos de nuevo, porque por ahí hay una parte que vos no te diste cuenta. Vamos a leerlo de vuelta. ¿Sí? A ver.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Me lees la última partecita, ni qué? Ni tampoco pueden. O sea, eso me habla de qué? De una incapacidad. Claro. Vamos de nuevo con el pasaje que dice, por cuanto los designios. ¿Qué significa designios? Bueno, designio nosotros lo traducimos de la palabra griega frónema, que es intención. Y algunos se puede acordar ya de Génesis 6.5, la parte C, que dice, y los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo en el mal. Bueno, digamos, frónema es la intención, o sea, podríamos traducir por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni pueden hacerlo. Entonces yo te pregunto a vos, ¿el hombre está capacitado para entender? No. ¿Está capacitado para utilizar las herramientas intelectuales que Dios le dio? No, está cegado. ¿Sus emociones pueden motivarlo a buscar a Dios? Están contaminadas en su totalidad. ¿Tiene voluntad intrínseca? No, porque es esclavo del pecado. ¿Su mente puede llegar a ser aprobada para poder entender a Dios? No, porque vimos en Romanos 1:28, versículo B, que el ser humano está reprobado completamente. Luego en Romanos capítulo 8, versículo 7, vemos que el pecado incapacita completamente al ser humano.